Saludos a todos y a todas. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, participando en el primer Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores de matemáticas, ciencias y tecnología en calidad de conferencista. Quiero agradecer especialmente al Dr. Freddy González por invitarme a colaborar en este hermoso proyecto que ha tenido una buena aceptación por parte de nuestra comunidad de educadores matemáticos. También quiero agradecer al comité organizador por los esfuerzos realizados para hacer de este evento una realidad. En esta ocasión, la conferencia que les he preparado trata sobre los saberes necesarios para gestionar las experiencias de elaboración de simuladores en los clubes GeoGebra, una temática que hemos venido trabajando como grupo de investigación en los últimos años y cuyas primeras conclusiones podrán leerse en un artículo escrito por mi persona y por el doctor José Ortiz Buitriago, que próximamente será publicado en la revista Bolema de Brasil. A lo largo de mi exposición trataré estos 7 puntos con la intención de ofrecer una panorámica de cómo hemos ido asumiendo el problema de los saberes docentes a lo interno del proyecto Club GeoGebra. Toda esta investigación surge en el marco del desarrollo de un proyecto comunitario implementado en diferentes instituciones de educación media del estado Zulia, en mi país, en Venezuela, hasta el año 2017. El propósito de este proyecto era el de contribuir con el aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias naturales a través de prácticas de modelación de fenómenos de la realidad que involucraban el uso del software GeoGebra. Cada club GeoGebra se conforma reuniendo a profesores de matemáticas y alumnos del nivel medio para elaborar simuladores con GeoGebra de forma libre y voluntaria. Más adelante haré algunas precisiones importantes sobre esta actividad. La participación del profesor es crucial para la promoción del aprendizaje en los clubes GeoGebra. Sin embargo, es importante señalar que existen diferencias entre las formas de actuar y pensar de los profesores cuando se involucran en las experiencias de elaboración de simuladores en comparación con aquellas que se dan en una clase convencional de geometría a nivel de educación media. Por ejemplo, mientras que en una clase convencional de geometría los profesores deciden los contenidos que los alumnos deben aprender, en un club GeoGebra los contenidos geométricos emergen de forma espontánea según las capacidades de visualización, de modelación de los alumnos. Aquí la misión de los promotores es la de guiar el surgimiento de estos contenidos en la experiencia de elaboración y ayudar a profundizar en ellos. Con el tiempo, los resultados que íbamos obteniendo como consecuencia de la implementación del proyecto Club GeoGebra en las instituciones participantes comenzaba a llamar la atención de nuestros colegas profesores de matemáticas de la región, quienes nos expresaban su interés en contar con un Club GeoGebra en su institución. Esto era algo que nos llenaba de mucha alegría, pero teníamos el problema de ser un grupo pequeño de promotores que no podíamos dar abasto a esta demanda que nos hacían los colegas de otras instituciones. Fue bajo estas circunstancias que nos vimos en la necesidad de pensar en el diseño de alguna oportunidad formativa que permitiera preparar a nuevos promotores de los clubes GeoGebra, haciéndolos capaces de gestionar eficientemente las experiencias de elaboración de los alumnos que participaban en el proyecto. Ante esta realidad nos llegamos a preguntar cuáles deben ser los contenidos de una formación diseñada para promotores de Club GeoGebra, qué elementos aportan las experiencias de enseñanza de los promotores al diseño de esta formación, por qué conviene reconocer estas experiencias docentes como válidas y necesarias para la formación de nuevos promotores. El contenido de estas preguntas ya nos sugería que podíamos encontrar respuestas en la medida en que nos detuviéramos a estudiar las prácticas de enseñanza de nuestros promotores, prácticas muy particulares de enseñanza que revelarían determinados saberes docentes considerados necesarios para gestionar las experiencias de elaboración de simuladores con GeoGebra que se producen en los clubes. En los últimos 30 años, los estudios sobre los saberes de los profesores de matemáticas se han incrementado considerablemente, especialmente en países como Brasil, en donde funcionan grupos de investigación que han hecho grandes aportes en esta temática y que nos han permitido comprender mejor las carencias, tipología, naturaleza y desarrollo de los saberes docentes en matemáticas. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos ha puesto su atención solo en los saberes disciplinares y curriculares integrados a la formación de profesores,
dejando de lado aquellos saberes específicos de los profesores que provienen de la experiencia práctica con sus alumnos. En este sentido, el profesor Maurice Tardif señala que la lógica de trabajo dominante en la cultura científico-educativa moderna ha privilegiado una relación de los profesores con el saber que les reduce a meros transmisores o portadores de información. Y detrás de esta visión del profesor, por supuesto, se oculta la creencia en que el acto de producción del saber profesional es un asunto exclusivo de académicos, investigadores o teóricos de la educación. Por esta razón se hace necesario cambiar la visión del profesor incapaz de producir conocimiento e innovaciones en el aula por otra visión que acepte su condición de profesional que posee un saber especial, el cual ha sido construido reflexivamente en situaciones complejas y muchas veces adversas y deshumanas, como nos refiere Fiorentini y su equipo. Esta transformación necesaria pone de relieve la importancia que tienen los saberes prácticos del profesor en cuanto estos son parte del núcleo vital de los saberes docentes y por ende deben ser un punto de partida en cualquier experiencia de formación permanente de profesores de matemática que se pretenda diseñar. En relación a esto último, Tardif afirma que el grado de desarrollo y sistematización que alcanza un determinado saber docente, incluyendo por supuesto los saberes prácticos, le coloca en condiciones para su integración en los procesos de formación profesional institucionalizados. Considerando todo lo anterior, situamos el foco de la investigación en los saberes prácticos de los promotores relacionados con la gestión de las experiencias de elaboración de simuladores con GeoGebra de los alumnos en los clubes. De esta manera nos planteamos como objetivo de investigación la identificación y descripción de estos saberes con el fin de formalizarlos e integrarlos progresivamente a una propuesta de formación docente en línea dirigida especialmente a profesores de matemática con el interés de sumarse al proyecto de Clubes GeoGebra. Con el fin de lograr el objetivo de la investigación y considerando que en una misma experiencia de elaboración de simuladores con GeoGebra el profesor moviliza distintos saberes prácticos, vimos necesario delimitar nuestro fenómeno de estudio, situando la atención en determinado momento del trabajo de los alumnos. Lo que ustedes ven en la diapositiva es una representación del ciclo de modelación que tiene lugar durante las experiencias de elaboración de simuladores con GeoGebra que se dan en los clubes. Este ciclo está formado por 4 etapas y 4 procesos cognitivos que se dan de forma recurrente y progresiva a lo largo de una misma experiencia de elaboración de simuladores. Digamos que dentro de este ciclo de modelación se dan procesos muy importantes para el aprendizaje matemático y me refiero a los procesos de matematización y de trabajo matemático. La importancia de estos procesos radica en el hecho de que es a partir de ellos que el saber geométrico comienza a revelarse a la conciencia de los alumnos involucrados en la producción del simulador. Para que la matematización ocurra, es necesario que los alumnos hayan seleccionado un fenómeno de la realidad susceptible de simulación y hayan decidido por cuál parte o componente del fenómeno comenzar el trabajo de representación con el software. Inmediatamente después de elegir alguna parte del fenómeno, los alumnos elaboran un boceto o dibujo a mano alzada de esa parte que nosotros llamamos modelo real. La matematización se produce desde el momento en que el boceto deja de ser un referente de la realidad y comienza a ser interpretado en términos geométricos. Es en este momento en el cual los objetos geométricos surgen como referentes para modelar las formas, dimensiones y movimientos de esa configuración que nosotros llamamos boceto o modelo real. Consideramos al modelo matemático como ese conjunto de objetos geométricos evocados por los alumnos como referentes útiles para lograr la representación que ellos desean. En el ejemplo les muestro el caso de un alumno de un club GeoGebra que elaboró un simulador de un brazo robótico. En un momento de su experiencia, este joven seleccionó el antebrazo como la parte de su fenómeno simular y a partir de allí elaboró el boceto de esa pieza que ustedes pueden ver en la diapositiva junto con la indicación de los objetos geométricos que dan cuerpo al modelo matemático del alumno.
En total, el joven fue capaz de identificar 5 objetos geométricos necesarios para la representación del antebrazo en la vista gráfica del GeoGebra. La matematización termina con la formulación de un conjunto de tareas de construcción geométrica que son resueltas utilizando el software y se establece una por cada objeto geométrico que conforme el modelo matemático del alumno. Para el caso anterior, el joven, al haber identificado 5 objetos geométricos en su modelo matemático, entonces se plantea, formula 5 tareas de construcción, que son las que ustedes pueden ver en la diapositiva. Ya con la formulación de las tareas de construcción estamos en condiciones de iniciar el trabajo matemático, que es otro de los procesos que forman parte de nuestro ciclo de modelación. El trabajo matemático permite transformar el modelo matemático del alumno en un modelo computacional a través de la resolución progresiva del conjunto de tareas de construcción previamente formuladas. Precisamente es el trabajo matemático ese momento de la elaboración del simulador con GeoGebra que sirvió de contexto al desarrollo de esta investigación sobre los saberes docentes. Y en este sentido, nos propusimos identificar y describir esos saberes prácticos de los promotores que son necesarios para gestionar eficientemente las experiencias de trabajo matemático de los alumnos en los clubes GeoGebra. Para posicionarnos teóricamente ante los saberes docentes, hemos asumido la perspectiva histórico-cultural del aprendizaje matemático que nos proporciona el Dr. Luis Radford en su teoría de la objetivación. En esta teoría, el saber no es visto como algo que se transmite o se construye, sino como una posibilidad, es decir, algo potencial que emerge de la actividad humana y que se imbrica en un proceso de movimiento, de devenir para ser más precisos, para materializarse o expresarse en conocimiento. Esta manera de entender el saber pone de manifiesto 2 ideas importantes para esta investigación. Por un lado, el saber como posibilidad se refiere a la capacidad adquirida de hacer posible algo que no ha surgido en la realidad concreta y que, por lo tanto, no puede igualarse con alguna de sus formas de realización concreta. Por ejemplo, dentro de la cultura de trabajo matemático de nuestros clubes, saber cómo resolver una tarea de construcción con GeoGebra es una capacidad adquirida por los alumnos a lo largo de su experiencia con nosotros. Este saber se materializa en las acciones de cada alumno que intenta resolver una tarea de construcción de su proyecto, pero no podemos igualar estas experiencias particulares, singulares, con la posibilidad de resolver tareas de construcción con GeoGebra como saber general. Por otro lado, la existencia del saber como posibilidad implica la existencia de sistemas de acción y reflexión culturalmente codificadas que dan cuenta de formas ideales o prototípicas de pensar y actuar que llegan a ser codificadas en la memoria cultural como un patrón general. Por ejemplo, entre los profesores del Club GeoGebra existe un consenso en cuanto a que la resolución de una tarea de construcción con GeoGebra implica las etapas de selección de la herramienta del software que permite construir el objeto geométrico mencionado en la tarea, la identificación en la vista gráfica de la presencia o la ausencia de cada elemento requerido por la herramienta para construir el objeto en cuestión, la construcción de los elementos faltantes en base a relaciones entre las propiedades espaciales y teóricas del objeto a representar y la aplicación posterior de la herramienta seleccionada. Para que el saber se ponga en movimiento, este tiene que mostrarse a sí mismo en la actividad a través de la cual adquiere su contenido. Esto quiere decir que es la actividad la que hace posible que un determinado saber sea instanciado, sea materializado en un conocimiento que es una forma singular del saber, con su propio contenido conceptual concreto. Allí les muestro el ejemplo de una forma singular de construcción de un rectángulo por parte del alumno del mismo ejemplo que hemos venido tratando. La tarea acá era la quinta en la secuencia de tareas de construcción que el joven se formuló, y en su relato sobre la resolución de esta tarea, el joven reconoce la existencia de 2 vértices del rectángulo y explica cómo determinó los vértices restantes antes de aplicar la herramienta polígono que ofrece el GeoGebra. Ahora bien, cuando nos referimos a la actividad, no estamos hablando de las formas de acción y reflexión de profesores y alumnos por separado. En un sentido ontológico, la teoría de la objetivación conceptualiza la actividad
como una labor conjunta, esto es, y en términos de Radford, una forma de vida, algo orgánico y sistémico, un evento creado por una búsqueda común, es decir, una búsqueda con otros de la solución a un problema planteado, búsqueda que es al mismo tiempo cognitiva, emocional y ética. En el trabajo matemático que surge en un club de GeoGebra, la labor conjunta ocurre cuando alumnos y promotores trabajan juntos en la resolución de las tareas de construcción, y en ese contexto es donde el promotor se compromete en hacer que ciertos saberes aparezcan en una forma conceptualmente robusta, como pasa con el saber cómo resolver las tareas de construcción con GeoGebra, y afirmando por supuesto su condición de profesor al hacer esto. Además, en la elaboración conjunta también emergen otros saberes del interés de los profesores que con el tiempo van cristalizando en formas prototípicas de pensar y actuar profesionalmente durante la producción del saber matemático en el aula. Sin embargo, la emergencia de estos saberes de la práctica no siempre ocurre con la conciencia de vida. En el caso de los clubes GeoGebra, por mucho tiempo había ocurrido que el saber práctico de los profesores pasaba desapercibido, y esto era porque quizás nosotros no sentíamos de pronto tanto interés en conocer en realidad qué estábamos haciendo, ¿no? Y esto a su vez dificultaba la posibilidad de transformar ese saber práctico en un estado de conciencia crítico. Pero hoy día nosotros consideramos que es posible que las experiencias prácticas de enseñanza de los promotores puedan ser codificadas en la memoria cultural del proyecto Club GeoGebra mediante el encuentro de los promotores con esas formas prototípicas de gestionar el trabajo matemático de los alumnos. Al respecto, en palabras de Paulo Freire, la toma de conciencia del saber práctico por parte de los profesores implica que los profesores trasciendan la esfera espontánea de sus prácticas de enseñanza para llegar a una esfera crítica, en la cual estas prácticas se convierten en objetos cognoscibles sobre los cuales se toman posiciones epistemológicas. En cuanto al abordaje metodológico, debo decirles que este estudio se ubica en un paradigma de investigación cualitativa en educación matemática y particularmente entre los estudios de naturaleza descriptiva y reflexiva. En él participaron 7 profesores de matemática y física, quienes se desempeñaban como promotores del Club GeoGebra durante el año escolar 2016-2017. 5 de estos profesores ya venían cumpliendo el rol de promotores del Club GeoGebra desde los inicios del proyecto por allá por el año 2013. Bueno, desde el inicio de ese año escolar, los promotores se reunían semanalmente por espacio de 4 horas para tratar asuntos relacionados con el buen funcionamiento del proyecto en las diferentes instituciones participantes. 3 de estas reuniones fueron dedicadas a el análisis de la gestión del trabajo matemático en los clubes GeoGebra. El propósito de estas 3 reuniones era acercar a los promotores a determinadas formas de gestionar el trabajo matemático en los clubes en base a sus capacidades para identificar e interpretar las prácticas de resolución de tareas de construcción matemática de alumnos y profesores. Las 3 reuniones fueron convocadas y dirigidas por uno de los promotores del grupo, de quien me voy a referir como el promotor I, quien sentía la necesidad de compartir con sus colegas ciertas prácticas de gestión del trabajo matemático que parecían ser eficaces para promover el aprendizaje geométrico de los alumnos. La dinámica de las reuniones fue la siguiente. El promotor I inicia presentando la actividad, es decir, él declara el propósito de la misma, muestra a sus colegas los materiales que serán utilizados y explica las tareas que debían realizarse. Luego los promotores interactúan con los materiales para finalmente reflexionar y discutir entre todos sobre las cuestiones planteadas en las tareas. Los materiales de la actividad consistían en videos que mostraban escenas del promotor I interactuando con algunos de sus alumnos en situación de trabajo matemático. Cada material estaba acompañado de una serie de preguntas focalizadas en ciertos aspectos de la dinámica reflejada en los videos, preguntas que en su conjunto daban forma a la tarea correspondiente al material. En la diapositiva ustedes pueden ver la distribución de los materiales por cada una de las reuniones que se realizaron. Esta diapositiva en particular les muestro las preguntas que formaban parte del material número 4. El video de este material gira en torno a una discusión entre el promotor I y un alumno
en la cual el primero intenta persuadir al segundo de la inconsistencia en la construcción de dos cilindros rectos creados por el joven con anterioridad. Las discusiones de los promotores en torno a los materiales fueron registradas en video y además también contábamos con dos documentos escritos que fueron producidos antes y después de la primera reunión. El primer documento mostraba las reflexiones del promotor y sobre los resultados de las primeras sesiones de trabajo con sus alumnos, mientras que el segundo documento mostraba un resumen de los aspectos más importantes de lo discutido en ese momento. La información analizada en esta investigación proviene del contenido de los videos de las 3 reuniones y de los planteamientos en los documentos escritos. El procedimiento de análisis de la información extraída en los videos y documentos se realizó en 3 momentos. El primer momento fue de selección, en el cual entramos en contacto con la información a través de un análisis preliminar que nos permitió identificar tanto las unidades de análisis como las unidades de significado. En correspondencia con el marco teórico que asumimos, cada unidad de análisis estaba comprendida por el conjunto de acciones y reflexiones en torno a las preguntas de un material que se iban produciendo en alguna de las reuniones. Por su parte, las unidades de significado, que llamamos segmentos destacados, comprenden cada segmento de video que muestra evidencias del reconocimiento por parte de los promotores de algún saber relacionado con la gestión del trabajo matemático. El segundo momento fue de organización de la información a través de la transcripción de los segmentos destacados, utilizando un cuadro de 3 columnas como el que pueden ver en la diapositiva. El tercer momento fue de interpretación y lo realizamos en 2 pasos. Primero, interpretamos la información en las transcripciones de cada segmento destacado, usando los referentes teóricos que sustentaban la investigación. De esta manera fuimos identificando ciertas temáticas de discusión de los promotores que, a la larga, se convirtieron en categorías conceptuales útiles para describir los saberes prácticos que los promotores reconocían en los materiales. Luego, estas categorías de análisis fueron organizadas y descritas, dando cuenta de cada saber asociado con la gestión del trabajo matemático. El análisis de la información nos llevó a identificar 18 segmentos destacados que presentan evidencias del reconocimiento de ciertos modos de pensar y actuar del promotor en los materiales, en cuanto a cómo este sujeto gestiona el trabajo matemático de sus alumnos en diferentes momentos del proceso. Particularmente, en 12 segmentos, los participantes del estudio discutieron el modo en que el promotor en los materiales 1, 2 y 4 trata de hacer que los alumnos superen la inconsistencia en sus construcciones a través de la identificación del foco del problema y la producción de alternativas de mejora. En 4 segmentos se discutía acerca de la manera en que el promotor en el material 4 actuaba para hacer que sus alumnos fueran capaces de comunicar eficientemente una técnica de construcción. Y finalmente, en 2 segmentos destacados encontramos evidencias del reconocimiento de la necesidad de crear condiciones para que los alumnos en los clubes de GeoGebra anticipen técnicas de construcción que luego puedan materializar con el software. Por cuestiones de tiempo voy a comentarles solo acerca de los resultados de la investigación referidos a saber cómo gestionar el análisis de las inconsistencias que presentan las construcciones de los alumnos. Las discusiones de los promotores en cuanto a este saber giraron en torno a 3 cuestiones puntuales. Por un lado, ellos trataron el asunto de la importancia de saber cómo analizar construcciones inconsistentes con el fin de superar los problemas surgidos en la producción del dibujo correspondiente. Por otro lado, se discutió sobre el propósito o finalidad de saber cómo analizar la inconsistencia en construcciones realizadas a ojo. Y finalmente, la última cuestión tratada por ellos tuvo que ver con el procedimiento seguido por el promotor y los alumnos en los materiales para realizar este análisis. Con respecto a esta última cuestión, notamos que en las transcripciones y en el material escrito luego de la primera reunión, habían evidencias del reconocimiento por parte de los promotores de un cierto procedimiento de análisis de inconsistencias reflejados en los materiales 1 y 2. Este procedimiento consta de 3 etapas, comenzando con la identificación de la inconsistencia en la construcción usando la prueba de las rastras. La idea de este primer paso, según los promotores, era reconocer sobre el dibujo dinámico aquella cualidad del objeto geométrico modelado que perdía sus propiedades cuando el dibujo era arrastrado por sus elementos libres. En sus reflexiones, los promotores afirmaban que tal reconocimiento era una habilidad de ellos mismos
que los alumnos debían adquirir, ya que esto les permitiría refinar las técnicas que ellos producen y emplean. La segunda etapa consistía en reconocer la fuente del error en la construcción a través del contraste con la teoría geométrica. Para ello, el promotor y los alumnos se dedican a revisar cada paso de la técnica empleada hasta dar con el error en la construcción. Según la información analizada, aquí tanto la teoría geométrica como el medio de construcción, es decir, el software, son muy importantes para la detección del error, ya que ambos elementos permiten validar y dar sentido a cada paso de la técnica. Bueno, a sabiendas de la fuente del error, la última parte consiste en modificar la técnica tratando de garantizar la obtención de una construcción consistente. Bueno, ya entrando en las conclusiones, debo decir que analizar las respuestas de los promotores a las cuestiones de los materiales nos permitió identificar y describir 3 saberes prácticos relacionados con la gestión del proceso de trabajo matemático en los clubes GeoGebra. Nuestros resultados confirman que los 3 saberes de la gestión del trabajo matemático que hemos reportado están fuertemente enraizados en las experiencias prácticas de los promotores durante el desarrollo del proyecto Club GeoGebra. Estos saberes se movilizan en diferentes momentos del trabajo matemático, como pueden apreciar en la imagen. El primer saber, por ejemplo, se produce cuando el estudiante en su intento de pasar de la tarea de construcción al dibujo dinámico comete algún error en la técnica y entonces surge el S1 que ustedes pueden ver ahí representado. Cuando la técnica empleada es consistente, entonces un segundo saber se pone de manifiesto ya en el momento en el que el alumno intenta comunicar la técnica de construcción. Y finalmente, antes de que el dibujo dinámico aparezca, es importante este tercer saber, que es un saber relacionado con la anticipación de la técnica de construcción. Que bueno, dicho sea de paso, es un saber muy importante porque permite que las construcciones de los alumnos dejen de ser de pronto tanto apoyadas en ensayo y error. La perspectiva teórica que asumimos en esta investigación nos hizo ver que el reconocimiento de estos saberes por los promotores no solo tiene su lado subjetivo o personal, sino también un lado cultural en relación al proyecto como espacio educativo desde donde se enseña y se aprende matemáticas. Por ejemplo, la transformación de la experiencia de los promotores en saberes necesarios para gestionar el trabajo matemático en los clubes ha sido el resultado de un proceso de objetivación del saber, en donde ciertas formas prototípicas de pensar y actuar del promotor fueron objeto de reconocimiento por parte de los sujetos de la investigación, a partir, por supuesto, de su experiencia práctica con los alumnos en los clubes, pero también a través de la atención de ciertos contenidos y valores propios de una cultura de trabajo matemático mediada por el uso de un software dinámico. El uso de la prueba del arrastre en el procedimiento de análisis de las técnicas inconsistentes es un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo, ya que cuando los promotores se refieren a la prueba del arrastre en sus reflexiones, ellos validan una de las modalidades de arrastre típica del trabajo en ambientes de geometría dinámica, que ha sido reportada ya hace algún tiempo por algunos especialistas en la temática. Y ya para cerrar, quiero referirme especialmente a los materiales utilizados en la investigación. En líneas generales, los materiales diseñados para las reuniones que analizamos cumplieron su función de motivar la reflexión de los promotores sobre el modo en que un promotor gestiona las prácticas de trabajo matemático de sus alumnos. Sin embargo, ese procedimiento prototípico que los profesores fueron capaces de reconocer para el caso del saber cómo analizar construcciones inconsistentes no fue objeto de discusión para los demás saberes, lo que deja entrever que las preguntas de los materiales 3 y 5 parecen no haber sido tan asertivas como para provocar este tipo de reflexión. Por ejemplo, concluimos que no fue conveniente que la pregunta del material 3 estuviera dirigida solo hacia la identificación del error en la construcción del óvalo por los alumnos, ya que con ello se perdió la oportunidad de propiciar reflexiones sobre el modo en que los jóvenes comunicaban la técnica al promotor o la manera en que el promotor gestionaba ese momento. Y por esto es muy importante continuar nuestro empeño de realizar investigaciones que nos permitan aclarar estas cuestiones. Bueno, esta ha sido la panorámica que les quería mostrar con respecto a esta investigación que, como les había dicho al inicio, próximamente va a ser publicada en la revista Bolema. Antes de despedirme, yo quisiera realmente agradecer
al doctor José Ortiz Buitriago por su participación en esta experiencia. De verdad, profesor Ortiz fue muy importante en el desarrollo de este trabajo y de verdad públicamente le quiero agradecer. También quiero agradecerles a ustedes por estar acá conmigo, por haberme escuchado, y en este momento, bueno, estoy atento a las preguntas, a las inquietudes, a las sugerencias que ustedes quieran hacernos a través del foro habilitado para eso. Así que muchas gracias nuevamente y pasen buen día. Saludos.